Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos con Marian Rojo, abogada de Letradox Abogados. Hola Marian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que va a ser muy recurrente en Semana Santa y que suele surgir también en muchas otras ocasiones, que son precisamente los problemas jurídicos en relación con los viajes y consejos legales que os vamos a dar esta tarde sobre todo ello. Concretamente, es además muy común, si vais a pasar unos días fuera de casa, el poder, por ejemplo, ir al sitio en concreto con transportes compartidos, como por ejemplo con BlaBlaCar. ¿Qué problemas presenta esta plataforma u otras parecidas? También además es común que el servicio contratado en algunas ocasiones no satisfaga nuestras necesidades. ¿Se consideraría una estafa o no? ¿O es más bien un tipo de incumplimiento de contrato que sería civil? O por ejemplo, si nos conectamos a una wifi pública, ¿qué peligros estamos teniendo en ese momento? Estas y otras cuestiones hoy en Letradox Abogados. Coged papel y boli y enseguida comenzamos. Al contratar un hotel, un alojamiento en general, un servicio, a veces los clientes no estamos satisfechos, pero no sabemos cómo actuar. De hecho, ahora en Semana Santa ocurre en algunas ocasiones. Mercedes, ¿cómo podemos actuar en este tipo de casos? Pues efectivamente, Marian, este es un tema que nos preguntan en muchas ocasiones y vamos a dar una serie de consejos. En primer lugar, es importante saber que existen hojas de reclamaciones a disposición de los clientes que están, por ejemplo, en los servicios hoteleros, en los hoteles y demás, cuando tenemos algún problema con algún alojamiento. De hecho, concretamente en la Comunidad de Madrid, cualquier persona física o jurídica que presta servicios a los consumidores finales debe disponer de hojas de reclamaciones a disposición del usuario para que pueda formular las quejas. No obstante, esto no ocurre en todas las ocasiones. Por ejemplo, no es necesario en el caso de que se trate de profesionales liberales colegiados o, por ejemplo, también en centros de enseñanza reglada y también en servicios públicos prestados directamente por la administración pública porque suelen tener un propio sistema de reclamación. ¿Y qué datos contienen estas hojas de reclamaciones que los clientes podemos exigir en estos establecimientos? Pues estas hojas de reclamaciones tienen en principio los datos de identificación que tienen que tener tanto de una parte como de la otra y demás para conocerlo, el motivo de la reclamación, también las pretensiones del solicitante y las alegaciones de la empresa. De hecho, hay un nuevo modelo precisamente de reclamación que se ha aprobado el 8 de marzo de 2017. También es importante que hay que diferenciar entre lo que decíamos antes, es decir, el ámbito penal y el ámbito civil. Muchas personas consideran que es una estafa y directamente se van al ámbito penal, pero tiene sus peculiaridades, no todo siempre va a ser una estafa, dado que muchas veces, si alguien no es conocedor del derecho, puede mezclarlo con relativa frecuencia y por eso los profesionales del derecho tenemos que saber diferenciar cuándo es un ámbito penal y cuándo es un ámbito estrictamente civil, por ejemplo, de un incumplimiento de contrato sin más o incluso administrativo, de que no ha cumplido algún tipo de reglamentación administrativa. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier tipo de acción, es mejor asesorarse para saber cuál es la vía adecuada por la que ir. Así pues, si creéis que habéis podido ser víctima de algún tipo de engaño, es importante que os podamos dar primero el asesoramiento jurídico para saber si es una estafa realmente o no. ¿Cuándo conocemos realmente o cuándo podemos saber que es una estafa? Pues hay varios elementos a tener en cuenta y vamos a pasar a relatar cada uno de ellos. El primero sería que tiene que haber un engaño precedente o concurrente plasmado en algún artificio. El segundo de los elementos es que dicho engaño ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos y con suficiente entidad para provocar un traspaso patrimonial. El tercer elemento sería la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, es decir, en la víctima, el cual es desconocedor totalmente de lo que constituía la realidad. En cuarto lugar, sería un acto de desplazamiento patrimonial con el consiguiente perjuicio para el sujeto pasivo, que es la víctima. En quinto lugar, que tiene que haber un nexo causal entre el engaño del autor de la estafa y el perjuicio de la víctima, con lo que el dolo, es decir, la intención de engañar, tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente el dolo sobrevenido. Es decir, son unas cuestiones un poco técnicas, pero precisamente es que tienen que concurrir, como dice la jurisprudencia, para que se considere estafa. También, por último, en sexto lugar, sería el ánimo de lucro, es decir, el consistente en la intención de obtener un enriquecimiento injusto de índole patrimonial. Si tenemos todas estas características, entonces podemos hablar de una estafa en el ámbito penal.
Por otra parte, desde el punto de vista de los alojamientos hoteleros, estos tienen que adaptarse también a la normativa de protección de datos de carácter personal, al tratar todos los datos de los clientes. Por ello, es importante que también se puedan poner en contacto con nosotros para esta adecuación a la normativa vigente en la materia. Para el caso de los alojamientos de vacaciones que se alquilan entre particulares a través de plataformas como puede ser Airbnb, la regulación es similar a la que se produce en los arrendamientos, pero en caso de este tipo de arrendamientos, el arrendador está sometido al régimen fiscal que corresponda en cada caso concreto. Además, tiene que cumplir la normativa local en materia de arrendamientos y la autonómica en materia de turismo. Hay determinados inmuebles que, por ejemplo, no pueden ser alquilados para usos turísticos. Es decir, no todos pueden ser. Efectivamente. Algunos concretos son para esta finalidad. Eso es. Solamente algunos pueden ser alquilados para esta finalidad o la normativa de la propia localidad o autonómica en materia de turismo prohíbe determinados usos, como pueden ser los turísticos. Además, uno de los mayores problemas jurídicos que está teniendo las plataformas como Airbnb es el de la competencia con los alojamientos hoteleros, porque este tipo de alojamientos hoteleros son precisamente los que están reclamando una mayor regulación y una legislación específica que limite estas actividades, pues, para no concurrir en prácticas que podrían ser como la competencia desleal entre este tipo de plataformas para alojamiento turístico. Mercedes, ¿por qué las wifis públicas pueden considerarse peligrosas? ¿Por qué son un peligro en algunas ocasiones? Pues hay muchos clientes que nos están preguntando sobre esta cuestión y queremos advertir a todos ellos que las wifis públicas precisamente son aquellas que no están protegidas por contraseña. Y además tenemos acceso a Internet de una forma en principio muy cómoda, muy rápida, pero estas redes tienen el problema de que no cifran la información que se transmite a través de ellas, por lo que no son seguras. Esto es importante tenerlo en cuenta. También además son aquellas wifis que incluso teniendo contraseña de acceso acceden a ella numerosos usuarios. Comúnmente son además las denominadas wifis gratuitas. Las podemos ver, por ejemplo, cuando lleguemos a un hotel, también incluso en otros servicios, en un centro comercial, en un aeropuerto, en un tren. Y de hecho nos viene bien cuando nuestra tarifa de datos pues, no tiene tanta capacidad y nos tenemos que conectar a una wifi para que vaya más rápido la conexión. Pero eso sí, tenemos que saber que si accedemos a este tipo de wifi hay una serie de riesgos, porque no tenemos el control de lo que se está transmitiendo a través de ella ni quién está conectado a las mismas. De hecho, es más fácil que si nos conectamos a este tipo de red wifi pueda estar conectado un extraño que pueda acceder a la información móvil e incluso sacar la información que tenemos en nuestro móvil. Esto es importante tenerlo en cuenta. Os recordamos a todos que en Letradoc somos expertos en protección de datos. Si habéis sufrido este problema, os podemos ayudar y además podemos ayudaros también para prevenirlo. Si aún así la gente quiere conectarse a este tipo de redes, Mercedes, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué debe hacer? Pues bien, si a pesar de los riesgos y de que los problemas sabéis que los podemos tratar en Letradoc, una persona quiere conectarse a una red pública Wi-Fi, tiene que conocer las siguientes consideraciones. En primer lugar, si se puede evitar, es importante de que se pueda evitar precisamente para no exponernos a este peligro. Tanto el administrador como algunos de los usuarios conectados pueden utilizar también técnicas para robarnos información. Si vamos a conectarnos, en cualquier caso, es preferible acceder a una red con seguridad WPA o WPA2. Las redes abiertas y con seguridad WEP son totalmente inseguras. En cualquier caso, también será importante deshabilitar cualquier proceso de sincronización de nuestro equipo si vas a usar esta red pública. Mantener también además siempre el equipo desde el que nos vayamos a conectar, por ejemplo nuestro ordenador, con un sistema de antivirus que esté instalado correctamente. Y si es posible, hacer uso de un cortafuegos. Es decir, estas precauciones serían interesantes para intentar evitar este tipo de incidencias que pueda haber del uso de la red. También hay que tener precaución, eso sí, a la hora de navegar por aquellas páginas cuyos datos no viajan cifrados.
Es decir, que la URL no empieza por HTTPS. Por ejemplo, en letradocs.com la página sí que es una página segura, es HTTPS, no es ya HTTP, por lo tanto exige una serie de medidas de control para que el usuario que navegue esté mucho más protegido y de que tenga esa confianza. Por otra parte, hay que intentar evitar, en la medida de lo posible, hacer transacciones bancarias, compras online o cualquier tarea que suponga el intercambio de datos privados desde redes Wi-Fi públicas. Y por último, tras la conexión, hay que intentar eliminar los datos de la red memorizados por nuestro equipo. En estos días de Semana Santa es muy común utilizar plataformas, por ejemplo, para el alojamiento como Airbnb, utilizar sistemas de transporte como Uber, como BlaBlaCar. Marian, háblanos un poco de este tipo de plataformas. Pues sí, efectivamente. Estas plataformas pueden suponer algunos problemas legales porque existe un vacío legal en determinadas partes de sus regulaciones. Y es un tema de debate, se han producido varias demandas por parte de empresas de transporte que consideran que desde estas plataformas se está incurriendo en prácticas de competencia desleal y han llegado incluso hasta los tribunales. En distintos juzgados de lo mercantil de Madrid que han visto casos semejantes contra plataformas como BlaBlaCar, por ejemplo, pues finalmente se les ha permitido continuar con esta actividad, pues se ha considerado que este tipo de empresas están sometidas a la Ley 34/2002, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, considerándoseles como un prestador de servicios de esta sociedad de la información, es decir, un facilitador que lo que hace es poner en contacto a distintos usuarios para que realicen el servicio entre ellos. No es la empresa la que presta un servicio en sí, no es la empresa la que dispone de los vehículos ni la que realiza los desplazamientos y por lo tanto no es considerada una empresa de transportes. Esta es una de las consideraciones jurídicas clave para resolver todos los problemas de esta índole que puedan surgir con este tipo de empresas. Los problemas a los que se enfrentan los usuarios de estos servicios, pues generalmente se solucionan acudiendo a la rama del derecho civil, penal, mercantil, etc., es decir, la rama concreta que sea de aplicación, aunque sí es preciso señalar que hay algunas especificidades, dado que el servicio se presta a través de un medio que es novedoso, que es nuevo, como es Internet. Es importante que observemos que las empresas en las que realicemos la contratación del servicio cumplan con todos los requisitos legales, como puede ser tener un aviso legal perfectamente redactado y público, sus datos de contacto estén publicados y sean válidos en España, y que cumpla con toda la normativa en materia de protección de datos. Y bueno, de hecho, también debemos destacar que los datos que proporcionamos a estas empresas, porque en el momento de la contratación pues estamos proporcionando muchos datos personales, siempre debemos tener muy presente cómo estas empresas los gestionan y tomar las medidas al respecto para evitar problemas. Esperamos que os hayan resultado útiles estos consejos que hemos tratado esta tarde, tanto Marian como yo. Como siempre, para cualquier tipo de incidencia que podáis tener, para alguna reclamación, como hemos dicho, tanto en sistemas como Uber, BlaBlaCar, Airbnb, temas de protección de datos de las empresas, de los servicios hoteleros, los consejos y demás, siempre hay que tenerlo en cuenta. Para ello os podéis poner en contacto con nosotros en la página web letradocs.com, donde veréis los teléfonos de contacto 91 298 0061 o 645 958 948. También os podéis poner en contacto con nosotras a través del email info@letradocs.es para transmitiros cualquier tipo de duda que tengáis en estas cuestiones y que os podamos ayudar, tanto en la labor preventiva para evitar este tipo de problemas como una vez que ya se han producido para la solución al mismo, tanto a nivel extrajudicial como judicial. Muchísimas gracias por seguirnos, esperemos que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos la próxima semana.